¿Por qué puse ese tema de Alex Campo? Nadie me va a preguntar, entonces no voy a contestar. ¿Por qué, profeta? El sonido del silencio. El sonido del silencio, porque así se llama el mensaje de hoy. Ay, ay, ay. El sonido del silencio. Algo muy profundo, filosófico, teocrático y teológico. Sonido del silencio. ¿Algunos de ustedes fueron a un museo alguna vez? Yo fui a los museos. A mí me gusta ir a los museos. Dice que los museos es un lugar donde las cosas hablan, ¿no? Porque cada objeto que está en el museo tiene una historia. Y siempre hay un guía, hay alguien que sabe mucho, que te va explicando a quién perteneció esa espada, de quién fue ese sombrero, a quién perteneció esa cama, quién durmió ahí. Cuando fuimos a la casa histórica yo me volví loco. Cuando me explicaban cada cosa, donde estaba parado, aquí se declaró la independencia, acá estaban sentados, bajo ese árbol se sentaba la señora de Laguna y qué sé yo. Y tantas cosas que parece que todo hablase. Y después salió algo que se llamaba luz y sonido. Los que tienen más de 40 pico palas rastrillo se deben acordar cuando hacían los eventos de luz y sonido, donde hacían que las cosas como que un florero hablase. Y decía, bueno, yo fui la planta que fui sembrada por fulano de tal. Yo fui la silla donde se sentó. Y es como que cada objeto, que evidentemente están en silencio, pero rompe el silencio, y las cosas que están en silencio comienzan a hablar. Y el Espíritu Santo me dio una enseñanza sobre esto. Yo no sabía que existía un tema llamado el sonido del silencio, y que también hay un tema de mi hermano Richard Kleiderman, mi compañero de batallas, que también se llama el sonido del silencio, y es tocado a piano y está muy lindo, pero no sirve para fondo musical porque es aceleradito y yo hablo despacio. Yo quiero que abras tu Biblia en Marcos capítulo 1, y después te voy a hacer la pregunta del millón, porque hay cosas, pero si tuviesen que hablar, ¿qué dirían? ¿Qué dirían aquellas cosas que vos tenés que hasta hoy estuvieron en silencio? Capítulo 1 de Marcos, versículo 18, dice la palabra de Dios: y dejando luego sus redes, le siguieron. Eso nada más. Y aquí vamos a escuchar hablar a las redes. Porque las redes estuvieron durante mucho tiempo en las manos de Pedro, de Juan, de Jacobo y de Andrés. Años. Esas redes iban al mar, volvían a las manos de ellos, las limpiaban, a veces venían cargadas de peces, a veces nada. Pero esas redes estuvieron en las manos de pescadores y un día tuvieron que ser dejadas en silencio. Porque el Señor apareció y les dijo: síganme, yo los haré pescadores de hombres. Y ellos, dejando sus redes, le siguieron. Y las redes quedaron en silencio, pero en esta noche el Espíritu Santo las hace hablar. ¿Y qué nos hablan las redes? Las redes nos hablan cuando Él te llama: déjalo todo y síguelo. Las redes dicen: yo fui una herramienta de trabajo para Pedro, para Juan, pero un día vino el Nazareno y él les ofreció y le hizo una oferta de un trabajo mejor. Desde ese día yo quedé solamente como un recuerdo. Y estoy en el museo de los llamados, el museo de los que dejaron todo. Esas redes hablan por sí mismas y dicen: yo represento el dejarlo todo. Porque Pedro no se llevó una parte de la red. Pedro no la escondió a la red por si acaso. Dice que Pedro la dejó. Y la red quedó como testigo de que Pedro había recibido un llamado y fue obediente al llamado. ¿Qué cosa dejamos nosotros? Que si hoy nos damos vuelta al pasado y miramos, decimos tal cosa.
Hay tantas cosas que podemos dejar, que pueden hablar solas. Una botella de alcohol, ¿qué quedó allá? Un paquete de cigarrillos que ya nunca más volvimos a fumar. Un boliche donde ya nunca más volvimos a pagar una entrada para ir a bailar. Una casa de amigos donde solíamos ir para emborracharnos y hacer lío. Hoy ese asiento está vacío, es testigo, pero no es un testigo en silencio. Es un sonido que dice, aquí hubo un alcohólico, aquí hubo una mala persona. Hoy me quedé solo porque él se fue con Jesús. ¿Cuántas cosas dejamos mirando para atrás? Yo me sorprendí los otros días porque murió un maestro. Y dice que el maestro que murió era muy amado por todos. Y a él le encantaba leer, estudiar, prepararse, para darle lo mejor a sus alumnos. Y cuando él murió, toda la familia que lo conocía, que era tan apasionado por la Biblia, por los libros, porque era cristiano, aparte de la Biblia, leía todo para ser un buen maestro de primaria. ¿Y sabes cómo lo velaron? Lo velaron sentado y rodeado de libros y con un libro en la mano, porque esa es la imagen de su vida, un hombre dedicado al estudio para darle a los chicos lo mejor de lo mejor. Y a él lo velaron y pusieron todos los libros alrededor de él, como diciendo, la vida de este maestro se resume en esto. Los libros fueron su pasión, su amor, y por eso lo despedimos junto con libros. Vivió rodeado de libros, también lo queremos despedir rodeado de libros. Si a vos te tuvieran que despedir, ¿de qué te rodearía? ¿Cuál sería el emblema? Cuando muere un profesor de taekwondo, lo visten con el equipo de taekwondo porque eso fue su vida. Dedicó su vida. Yo fui testigo de fallecimientos de profesores y fueron velados con el equipo de taekwondo y rodeados por todos los alumnos que cargaban el féretro e iban caminando uniformados con el equipo de taekwondo y saludándolo en coreano cuando ya estaban por sepultarlo, haciéndole honores, porque eso representó su vida. El día que vos vayas a partir, ¿qué sonidos habrá del silencio? ¿Qué cosa hablará por vos? ¿Una Biblia? Tal vez las cortinas, decir, era apasionado por la decoración. Bueno, la vamos a decorar con cortinas, porque esa fue su vida. El sonido del silencio. Yo creo que a Pedro, hasta el último momento, siempre lo conocían y según la historia, le llamaban Pedro el pescador. Y cuando fue a morir, decía, ha muerto Pedro el pescador. Siempre lo siguió eso, de haber dejado las redes, porque las redes desde el mar de Galilea y Pedro en Roma seguían diciendo, yo sé que fuiste llamado por Dios, me dejaste a mí por algo mejor. ¿Qué dejamos nosotros? ¿Qué cosas pueden atestiguar? Él me dejó por Jesús. O todavía llevamos cosas guardadas, todavía escondemos cosas y cargamos con el anatema, que eso es triste. Vamos a Marcos 2:14. Escuchá lo que dice ahí. Marcos 2:14. Y al pasar Jesús vio a Leví, hijo de Alfeo, ese es Mateo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Ahí tenemos un banco, era como una especie de casilla donde se sentaba adentro un judío a cobrarle impuestos a sus hermanos judíos para darle plata a Roma. Eran odiados, nadie los quería. Era un banco, era como un cajero automático, pero en lugar de ir a sacar plata, te la sacaban a la plata. Porque en lugar de pagar 10.000, Mateo te cobraba 20.000, le daba 10.000 a Roma y se guardaba 10.000 él de tu plata, y era tu hermano. Entonces eran odiados. ¿Y por qué Marcos le llama Leví y no le llama Mateo? Porque
quiere cuidar la identidad, pero no pudo, porque Mateo, cuando él escribe esta historia, dice yo Mateo era. Mira cómo el Espíritu Santo lo quiere, le pone otro nombre, pero ya sabemos que era Leví Mateo. Entonces, ¿cómo lo cuida porque era tan odiado que hasta el Espíritu Santo trató de ponerle otro nombre para que no nos acordemos del pasado de Mateo? Porque creo que era más decente ser prostituta que ser publicano. Y sin embargo, ese banco, esa casilla, quedó en silencio. Porque un día pasó Jesús y llamó a Mateo, y Mateo salió, entregó la llave, entregó la plata y se fue con Jesús, y quedó la banca en silencio. ¿Y qué nos habla la banca de Mateo? La banca de Mateo te dice, yo soy testigo del llamado eficaz. Cuando te llama y no dudas. Porque Pedro fue llamado 2 veces y hasta 3. El episodio de las redes fueron 2 distintos. Y al último, Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces trató Jesús con Pedro? 3 veces. Con Mateo, llamado eficaz. Y la banca nos da testimonio. Yo sé del llamado eficaz. Yo te puedo decir que ahí al frente hay una piecita del otro lado de la casa de mi prima que estaba en construcción, y ahí había una camita que era los pies para acá y la cabecera para allá, mirando hacia ahí. Había una camita aquí y una camita al frente. En el medio una mesita de luz. Y en esa mesita de luz yo encontré la Biblia. Y esa Biblia empecé a leer hasta Mateo capítulo 5. Después de eso me senté en la cama que estaba para este lado, mirando hacia el sur, y levanté los ojos al techo porque sentí una presencia ahí que descendió sobre mi vida. Y me dijo, yo soy Jesús, en quien tú no crees. Y me llamó. ¿Vos crees que yo dudé? Y era ateo. ¿Vos crees que yo cuestioné? Inmediatamente me puse de pie y dije, seré predicador. Yo salí de la pieza y esa camita quedó como testigo. El sonido del silencio. Esa cama, si existiera hoy, te podrá decir, yo estuve presente. Cuando él oyó el llamado eficaz de Cristo, ese llamado donde vos no pensás será de Dios, estaré hablando de yo solo, no. Fue tan impactante, tan fuerte que me pegó acá y rompió la pared atrás. Fue algo tremendo. Y esa camita es como el banco público de Mateo, como el lugar de administración de los publicanos, que quedó vacío. Y hay mucha gente a quien Dios ha llamado y tuvo que dejar su trabajo porque era indecoroso, porque era indecente. ¿Cuántos traficantes dejaron su asiento vacío y dejaron la droga para seguir a Jesús? Y ellos quedaron como testigos. ¿Sí? Él me vendía, pero un día dejó de venderme. Ahora anda predicando el Evangelio. ¿Qué cosa dejaste? Cuando es el llamado eficaz y no dudas. Cuando Dios te dice, sígueme. Y no estás pensando, pero ¿de qué voy a vivir? ¿Y de dónde voy a sacar plata para pagar las cuentas? Y los chicos. Cuando Dios llamó al dueño de Peniel, yo lo escuché, estuve ahí cuando él predicó. Y él dijo, cuando Dios me llamó, cuando las cosas estaban re mal en Argentina, cuando había saqueos, ¿se acuerdan cuando saqueaban los supermercados? Tiempo de la Rúa. Yo, dice, estaba tranquilo porque tenía mi trabajo en una empresa y no me podían despedir porque yo ganaba bien. Y el Señor me habló y me dijo, deja todo y sígueme. Y yo tenía hijos y esposa. Y cuando fui y le conté a mi esposa puso el grito en el cielo. Me dice, el país se está rompiendo en pedazos. La gente está saqueando supermercados. Y vos decís que Dios te dijo que dejé el trabajo cuando tenés un excelente sueldo, un excelente salario. Vivimos bien. Justo ahora, ¿no será que? No, Dios me llamó. Y mañana voy a presentar mi renuncia. Y él fue y presentó su renuncia. Y esa empresa y ese lugar de gerente quedó como la banca de Mateo, vacía, en silencio. Y si hablara diría, yo sé del llamado eficaz del dueño de Peniel. Porque él salió
con las manos vacías de acá, pero hoy es dueño de una de las librerías más grandes que hay en América. Porque Dios, cuando te saca de un lugar, es porque ya tiene preparado otro mejor. Y a Mateo le tenía preparado un lugar mucho mejor. Mateo puso primero a Jesús antes que su trabajo. Los publicanos eran avaros, eran interesados. Pero parece que el llamado eficaz no te da lugar a pensar si te conviene o no. Lo siguió. Y como Mateo puso primero a Jesús, el Espíritu Santo lo pone primero a Mateo. Por eso es el primer libro que tenemos en el Nuevo Testamento. Y no es el primero escrito. Pero Dios le dio el primer lugar porque Él supo darle el primer lugar. Mateo es un regalo de Dios. Mateo. La banca diría, llamado eficaz. ¿Alguien sintió el llamado eficaz acá? ¿O le tuvieron que predicar mucho tiempo hasta convencerte que tenés que ir a la iglesia, hasta hacerte entender que Dios te ama, y tuvieron que predicarte y hasta que se te metió en la cabeza que Dios, o como Mateo y como yo, apenas escuchaste la voz, te pusiste de pie y dijiste, no dije soy salvo, no dice como dice el himno, soy salvo por la sangre de Cristo Jesús. No, yo dije voy a ser predicador, ya me fui al extremo. Era tan seguro el llamado que yo tenía que hasta ya pensaba en lo que yo me quería convertir. Fue tan fuerte que si esa cama hablara, ese es el sonido del silencio. Esos muebles, esa cama, esa silla, ese auto, no sé dónde Dios te llamó, pero ahí quedó. Ahí quedó, no sé en dónde, algunos en la cama de un hospital, algunos en la prisión. Yo conocí a un hermano que era de terror, ahí en La Ceja. Era delincuente, peleador, terrible. Y la hermana y la esposa le predicaban la palabra. Y lo hartaban al punto que él se iba y cuando las veía a ellas no volvía a la casa. Y ellas les vivían hablando la palabra de Dios. Y un día en una redada se ponen a pelear dos amigos. Él se mete a separar y lo llevan preso a él. De toda la fechoría que hacía nunca lo detenían, pero fue a separar y termina él preso. Y ese día había tanta gente en la comisaría que dormían parados. Se apoyaban unos a otros porque no había lugar para echarse en el suelo, porque el que se echaba en el suelo hasta lo orinaba. Y quedó parado. Y dice que fue la peor noche de su vida. Y cuando estaba ahí, mientras todos estaban dormidos, apoyados uno en otro, como si fuese un montón de manojos de plantas, él dice que miró por la ventanita que salía ahí y se veía la luna. Y la luna le dio con el brillo en la cara. Y dice que él sintió algo lindo, como que había alguien hablándole a través de la luz. Y comenzó a acordarse cuando su hermana y su esposa le hablaban de Cristo. Y le dijeron, un día te vas a encontrar solo, un día tus amigos te van a abandonar, un día no vas a tener ni dónde caerte muerto. Acuérdate, Jesús dijo, yo soy la luz de la vida, el que me sigue no andará en tinieblas. Y dice que mirando la luz de la luna se largó a llorar. Nadie lo escuchaba, todos estaban dormidos profundamente y él lloraba y le decía, Señor, si tú me sacas de aquí te voy a servir. Y dice que al otro día vinieron los policías y le dijeron, te pedimos disculpas, nos equivocamos, sabemos que tú no fuiste, que tú quisiste separar, ya detuvimos a los que estaban peleando, te pedimos 1000 disculpas, te podés ir a la casa. Y él estaba asustado porque si le abrían el prontuario, se iba a dar cuenta que era el más delincuente de todos. Pero nadie le abrió el prontuario, dice que se perdió el prontuario. Dice que no encontraron ni rastros de él en la comisaría, es como si por primera vez hubiese ido. Era un delincuente. Y dice que no encontraron nadie, hasta le pidieron perdón y hasta lo llevaron del auto de la policía a la casa. Y ahí él dijo, realmente Dios me ha contestado, le voy a servir. ¿Y sabe qué compone hasta el día de hoy? Él rapea. Es rapero cristiano. ¿No sabés los rap que hace? Cuando se pone a rapear en las campañas, todo el mundo llora porque él cuenta de su vida. De dónde Dios lo sacó cuando él pasó y le hizo el llamado eficaz.
con la luz de la luna, lo saco de las tinieblas. Como Mateo. Si esa cárcel hablara, diría, estuvo aquí, yo lo vi, y también lo vi convertirse con la luz de la luna. Amén. Vamos a Marcos 10:50. Te hago temático para que así no te pierdas. Vamos avanzando. Marcos 10:50. Marcos 10:50 dice: entonces, ¿qué hizo? Arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Bartimeo, la capa de Bartimeo. ¿De qué nos habla la capa de Bartimeo? La capa de Bartimeo tiene un mensaje de luz y vida. Luz y vida. Bartimeo vivía en tiniebla, era ciego. Estaba muerto, tirado a la orilla del camino, dependiendo de migajas, dependiendo de limosna, dependiendo del buen corazón de la gente. Y un día pasó por ahí y dice que cuando sintió el llamado de Jesús, cuando dijo, levántate, te llama el maestro, después de que él gritó, dice que lo primero que hizo fue soltar la capa. La capa era lo que lo identificaba como ciego. Hoy sería el bastoncito, hoy serían los anteojos y tal vez hasta un perrito si tienen plata. Y vos identificás a un ciego por el bastón. En ese tiempo era la capa. Y él dejó la capa y se fue detrás de Jesús. ¿Y qué pasó con la capa? El sonido del silencio. Si le preguntamos a la capa te va a decir, yo estuve con un hombre ciego y muerto. Pasó Jesús y le dio luz y vida. Le devolvió la vista y le devolvió la vida. Porque él no volvió a buscarme, él me dejó. Y ahora Jesús cambió la capa por el manto. Porque él nos saca la capa del pecado y nos da el manto. El manto de la unción, de la protección, de la paternidad. Muchos todavía siguen con su capa porque al seguir en pecado, al seguir dependiendo, qué sé yo, de una pastilla para dormir o de la droga, todavía seguís abrigado en tu capa, pero esa capa un día tenés que soltar y confiar en el manto que Dios te va a dar. Y en ese manto hay autoridad porque por la unción se rompen los yugos. Entonces, ¿por qué muchas veces nosotros estamos, pum, allá arriba y al poco tiempo, pum, para abajo? Bueno, es que la capa se te enreda. La capa es complicada. Hoy miraba y me brotaban las lágrimas del testimonio de María Magdalena, cuando se descarría María Magdalena y se vuelve atrás. Y los demonios comienzan a atormentarla de nuevo. Es una serie, por supuesto. Y ella cae otra vez y va a jugar con los hombres, a sacarle plata a los hombres, a beber, a buscar la manera de aprovecharse de los hombres. Y de pronto le aparece Pedro y Mateo. Me dice, el Señor te mandó a buscar con nosotros. Y ella le dice estas palabras: Él arregló mi vida un día y yo me volví a romper. Ya no tengo cara para volver. Y Mateo le dijo, yo fui un gran pecador. Yo hice muchas cosas malas. Pero gracias a ti aprendí a leer la Biblia. Aprendí a conocer más de Dios. Y Pedro le dice, yo también. ¿Te acuerdas? Dice, cuando rompieron el techo, gracias a vos, porque vos fuiste la que le dijiste que suban al techo de mi casa. Si no, no se hubiese sanado el paralítico. Gracias a vos, el paralítico se sanó. ¿Cómo dices que no sirves para nada? Si a mí me has ayudado, a Mateo los has ayudado, el Señor te está esperando. Y se levantó María Magdalena y vuelve y habla con Jesús y le dice, no llego al nivel para esto. Y Jesús le dice, es que nadie llega. No doy la talla para el evangelio, es que nadie la da. Nadie la da. Por eso Él le dice, no se trata de lo que puedas dar. No se trata de lo que puedas hacer. Yo quiero tu corazón. Dame tu corazón y lo demás se arregla después. Y eso es lo que pasó con Bartimeo. Bartimeo dijo, ahí está el hombre que puede arreglar mi vida para siempre. Pero antes yo tengo que dejar un testigo. Y dejó la capa. Si la capa hablara, diría, yo fui testigo.
Estuve sobre los lomos de este hombre y sobre su cabeza cuando llovía, cuando corría viento. A veces le servía de colcha, otra vez se la enrollaba y la usaba de almohada. Pero un día me dejó. Y me quedé a la vera del camino hasta que vino el padre. Y el padre me llevó de vuelta a la casa. Pero como el padre no me podía escuchar, pero los pescadores sí me pueden escuchar, ¿verdad? La capa te diría, cuando él pasa todo se transforma. La alegría viene, la tristeza se va. Aquí había un hombre ciego y muerto, y pasó Jesús y le dio luz y vida. La capa. ¿Dejaste tu capa? Lo que te identificaba. Hay gente que cambió la botella por una Biblia, cambió el cigarro por un tratado, cambió la música que lo ponía loco, que lo ponía triste, melancólico, violento, por alabanza y adoración. Dejó la capa vieja, se puso el manto. Cambió la forma de vestir, la ropa andrajosa del pecado, provocativa, sensual, y se puso el manto de la santidad. Como dice el profeta, yo vestiré de santidad a mis sacerdotes, de lino fino, blanco, resplandeciente. Cuando nosotros nos soltamos la capa termina asfixiando tu vida espiritual. Te va a mantener ciego, te va a mantener mendigo, te va a mantener a la orilla del camino y te va a mantener dependiendo de otros. Oraciones prestadas, favores prestados, atención, porque todavía tenés la capa del pordiosero, que está siempre pidiendo ayuda. Ayúdenme, que alguien me mande un mensajito, nadie se acuerda de mí. La capa. Eso se tiene que terminar. Dice que vino Timeo, pues se llamaba Bartimeo. Bartimeo significa hijo de Timeo. Vino Timeo al caer la tarde y dijo, ¿y mi hijo? Y dice que estaba la capa ahí. Y la capa decía, se fue con Jesús, se fue con Jesús. No, pero él no la escuchaba la capa, porque era bruto. Y la capa le decía, se fue con Jesús. ¿Qué le pasó a mi hijo? Está solo la capa. Alguien se ha llevado a mi hijo. La capa le hablaba, no lo puede escuchar. Porque el que tiene los oídos tapados en el pecado no escucha hablar nada. Así como Balán, que no podía escuchar al burro hablar. El ángel sí. No lo puede ni ver. Y alguien vino y le dijo, no, tranquilo, no lo raptaron, no le pasó nada malo. Pasa que vino ese Jesús de Nazaret y lo primero que hizo tu hijo es ponerse a gritar. Y lo mandaron a llamar. ¿Lo mandó a llamar quién? Jesús. Y lo primero que hizo fue así. Le dejó la capa tirada. Y se fue con él. Dice que le seguía a Jesús en el camino. Y dice, ¿y alguien sabe a dónde va Jesús? Y creo que va a Jerusalén. Ya iba a morir por nuestros pecados. Y este fue el último milagro que hizo. La capa dijo, pasó Jesús, luz y vida, y el último milagro de sanidad por clamor fue con Bartimeo. ¿Sabías vos? El último milagro. Porque la sanidad de Malco no le pidió ayuda. Jesús lo sanó porque quiso, pero no fue pedido. El último ruego por un milagro salió del hombre de la capa. Yo solté capa. Cuando era chico yo creía que era el zorro. Hasta que un día me dieron la cana, que andaba espiando a los vecinos haciéndome el misterioso. Tuve que soltar la capa porque me iba a meter preso. Después me puse la capa de Superman. Salté del techo y me mandé para abajo como una piedra. Yo pensaba que iba a volar. Y dije, esta capa no funciona. Y fui soltando capas. Y hay muchos de nosotros que necesitamos soltar capas porque somos como cebolla. Tenemos muchas capas. Cuando creemos que ya hemos llegado, Dios dice, te falta. Tengo contra ti que. Quiere decir, saca esa capa. Hasta que quede la cebolla pelada. ¿Y qué color es la cebolla pelada? Blanca. Así Dios nos va sacando las capas. ¿Cuál es tu capa? ¿La depre? ¿La depresión, la tristeza, el desánimo? Si todavía lo tenés, es porque esa capa la tenés que sacar.
Para que esa capa diga, ¿me dejaste? Sí, porque el Señor me ha dado gozo y el gozo del Señor es mi fortaleza. Ya no te necesito. ¿Cuál es tu capa? ¿El enojo? ¿La ira? Saca la capa. Vaya dejando capas en el camino, que hay un manto que te está esperando. Dios no puede poner mantos sobre capas. Hay que soltar la capa, porque la capa también pertenece a los delincuentes. La muerte usa capa. La parca usa carpa. Hasta carpa y con gorrita. ¿Viste cómo es la figura de la muerte? Una capa y una gorrita, ocultando su rostro maquiavélico, satánico. Tenemos que sacarnos las capas, todas, hasta quedar blancos a la imagen de Cristo. ¿Vamos bien? Amén. Esto que viene es buenísimo. Anda a Juan, capítulo 4. Esto sí que está bueno. Esto es fresquito, ¿no? Acabo de aprender esto. Yo lo aprendí ayer a la mañana, no me acuerdo. Hoy no sé porque el Señor a las 4:30 ya me tuvo en pie. Pero esto está bueno. Capítulo 4 del Evangelio de Juan, en el verso 28. Entonces la mujer dejó. ¿Qué dejó la mujer? Su cántaro. Y fue a la ciudad y le dijo a los hombres. Dejó el cántaro y se fue a la ciudad. La mujer que dejó el cántaro era la samaritana. Dejó el cántaro. ¿Qué mensaje nos habla el cántaro? Alma saciada. No necesito beber de lo que el mundo me da de beber. Yo encontré una fuente que salta para vida eterna. La gente quiere beber de cosas de este mundo y por eso a eso le llama vivir la vida, a eso le llama la felicidad, eso le llama disfrutar y dicen después de esta vida no hay otra. Hay que vivir la vida, a la vida hay que disfrutarla y siempre están buscando nuevas aventuras para disfrutar porque están bebiendo de cántaros que poco retienen el agua y a veces el agua no sacia, hasta te enferma, porque hay tragos que te enferman. Buscamos saciar nuestra soledad buscando una compañía, nos va mal. Buscamos irnos a vivir en otro lugar para empezar algo nuevo, nos va mal. Emprendemos algún trabajo que nos pueda satisfacer económicamente, nos va mal. Y ahí andamos cargando el cántaro, buscando pozos de trabajo, pozos de sentimiento, pozos de esto. Hasta que aparece Jesús. Y él dice, si supieras quién te está hablando. Yo pensaba que lo más lindo que me podía pasar en el mundo es ser campeón del mundo de taekwondo. Yo respiraba y vivía, soñaba, entrenaba. Mi profesor me decía, sos bien guapo para entrenar. Dice, no he visto gente tan guapa para entrenar. Porque mi equipo llegaba medio litro de agua, cuando lo exprimía caía así el agua. Era impresionante. La garra que tenía para entrenar. Era una bestia entrenando. Terminaba la clase y me venía corriendo de Tafí Viejo. Los otros se iban arrastrándose. Yo cargaba mi bolsito y le decía, nos vemos el jueves. Y me venía corriendo desde Tafí Viejo hasta acá. Y a veces hasta me agarraban tormenta y yo venía con el equipo blanco corriendo en la noche de tormenta. ¿Te imaginas? Si alguien te dijo la vía la Llorona, no era la Llorona, era yo. Entonces, ¿qué hice yo? Porque me tocaban bocinas. Me tocaban bocinas y me decía, me miraban primero de lejos, ¿no? Después decía, ¿quieres que te lleve? No, si estoy entrenando. Ah, bueno, me decía. Entonces, para no llamar tanto la atención, me sacaba la chaqueta, la ponía la chaqueta del bolso y corría en cuero, con el pantalón nada más de lobo y el cinturón, venía corriendo por medio de la calle. No, los autos se volvían locos. Y yo soñaba con ser el campeón. Iba camino al campeonato. Pero alguien me hizo una oferta mejor. Yo tengo algo mejor para ti. Si tú me pidieras, yo te daría algo más grande que un campeonato del mundo que podría satisfacer mejor tu alma. Y no es ser campeón del mundo.
sino ser predicador del Evangelio para el mundo. Entrégame tu corazón. Con la misma gana con que entrenás, prepárate para servirme. Y yo hice trato. Dije, bueno. Por eso cuando le conté a mi pastor, él me dice, ¿y a qué te dedicamos? Y le dije, yo soy campeón argentino de taekwondo. Así, no me dice ni profesor, yo soy campeón argentino de taekwondo. Y dice, yo conozco uno que te mete un chirlo a vos, te hace las 2 vueltas en el aire, cae planchado. Y yo dije, ¿dónde está? ¿Quién es? Así, ¿viste? Jesús de Nazaret. Dice, el que se te apareció, te venció. Ahora le tenés que servir a Él. Ahora Él es tu maestro. Ahora te tenés que graduar para Cristo. Y ahí tomé el compromiso, dejé mi cántaro y tomé el río. Hay que cambiar el cántaro por el río, porque el cántaro se termina, el río no se agota. Jesús le dijo, deja el cántaro, te doy río. Cambiemos tu cantarito que tiene, ¿cuánto? 5 litros entra acá. Te doy un río que salta para vida eterna, aguas que nunca dejarán de fluir. Cuando la mujer aceptó el trato, dice que ¿para qué quiero el cántaro ya? Y lo dejó. Ahora el cántaro habla, sonido del silencio. ¿Qué nos dice en el silencio el cántaro? Esta mujer encontró el agua que sacia el alma. Cuando vos ya tenés eso, uno no anda buscando nada en el mundo para divertirte. No es que te prohíbe la iglesia que hagas tal cosa, es que ya no te motiva. No es que te dicen, no, si vos salís a bailar, sos mundano, sos un perdido. No, es que ya no tengo ganas. Porque he encontrado en la casa de Dios mi alegría, mi gozo, mi amor. Para esto he nacido, como dijo Cristo. Yo para esto he nacido. Para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, da testimonio como hizo Jesús de la gran profesión. Decirle al mundo, yo para esto he nacido. Por esto yo dejé un cántaro. Ese cántaro era lo que vos querías llegar a ser según tus planes. Yo te hago una pregunta, como dice Jesús Adrián Romero, ¿no? ¿Qué hubiese sido si Él no hubiese aparecido en tu camino? ¿Dónde estarías hoy? ¿Dónde estarías? ¿Qué estarías haciendo? ¿En qué estarías trabajando vos? ¿En qué área de comercio o de literatura o de química? O tal vez iba a ser un andrajoso linchera, o tal vez hubiera sido un cadáver, un NN por ahí, o un delincuente tirado por la policía, o alguien muerto por sobredosis de droga, o alguien muerto de sífilis, o una mujer asesinada a golpe, o que se suicidó filmando su propia muerte, como esta jovencita, pobrecita, que no aguantó tanta violencia y se filmó matándose. ¿Qué hubiese sido? ¿Qué hubiese sido de Lan Lan? Pregúntame quién es Lan Lan. ¿Quién es Lan Lan? Lan Lan es uno de los mejores pianistas del mundo. Es considerado uno de los brillantes. Yo lo he visto en videos. No puede ser cómo mueve esos dedos para tocar. Y mientras levanta una mano con la otra, toca como si estuviera dos. Tiene 4 manos. Impresionante. Todos los artistas de Hollywood pagan para ir a escucharlo y verlo tocar. ¿Cómo llegó Lan Lan? Así se llama Lan Lan. A ese punto. Tuvo que tomar una decisión. En su primera audiencia, a los 12 años, lo desaprobaron. Y el profesor le dijo, Lan Lan, tú no tienes talento para esto. Busca otra cosa, no sirves. ¿Qué hubiese hecho vos? ¿Qué hubiese hecho si le dicen a Paula, tú no tienes talento para ser profesora de nada? Vete a la cocina a limpiar. Tú, Francisco, no sabes ni pintar ni un sol. Dedícate a cepillar a los perros. ¿Qué hubieras hecho vos? Bueno, Lan Lan tenía 12 años. Vino llorando después de la primera audición para entrar en una universidad, en un conservatorio profesional. Y le dijo a su papá, papá, dime, mi padre había invertido mucho dinero. Se vino a vivir con su padre separado de su madre, y él lo trae a la ciudad para mantenerlo, cuidarlo, pagarle todo para que él se dedique a entrar a ese conservatorio y lanzarse a la fama.
¿Qué le dice Lang Lang a su papá? Papá, me desaprobaron. ¿Y qué le dijo el papá de Lang Lang? Entonces te quedan dos caminos. Te subes a un edificio y te tiras, o te tomas un bote de pastilla y te mueres. Pero hoy te tienes que suicidar. Porque si has fracasado en esto no sirves para nada. Hoy quiero que te mates. Porque para mí estás muerto. Elige cómo vas a morir. Lo único que tienes que hacer es elegir. O te tiras de arriba de un edificio o te tomas un bote de pastilla. Y se acabó. No sirves para nada. Eres un inútil. ¿Qué harías vos si tu papá te dice eso? Porque eso le pasó. Él escribió un libro. ¿Sabes qué hizo él? Durante meses no lo habló a su papá. Lloró. No quería comer. Y un día sintió un impulso, algo en su corazón que le decía, tú puedes. Y se levantó. Y fue. Y volvió a audicionar. Y lo aprobaron. Hoy es multimillonario. Es el mejor pianista del mundo. ¿Y sabía quién lo tiene de asistente? A su papá. Y él le paga sueldo a su papá. Su papá es empleado de él ahora. El padre toca el violín y él hace esas cosas que solo él puede hacer con el piano. Buscadlo en YouTube, pone Lang Lang. Es una cosa loca. Y pensar que su padre le dijo, matate, sos un inútil. No sé si eso le sirvió para catapultarse. Pero a veces llevamos esos tipos de cántaros y hay que soltar ese cántaro. El cántaro de la autocompasión no sirve para el evangelio. Esto no va. No, tira eso y métete al río. Y créele que una mujer que tuvo 5 maridos, que todo el mundo hablaba mal de él, especialmente los hombres hablaban mal de ella, la miraban mal, las mujeres ni qué hablar, cómo la trataban. Por eso iba ahora donde nadie iba. Porque era humillante la vida de esta mujer. Sale corriendo y va justamente a hablarle a los hombres. ¿Qué le pasó? Cambió el cántaro por el río. Ya no necesitaba el cántaro. Ahora esa era un río de agua viva. Y el cántaro dice, yo conocí a una mujer que me llevó cargando al pozo todos los días al mediodía. Y un día me tiro por ahí porque encontró algo mejor que un cántaro. Encontró un río. Y cuando vos estás en el río, te ríes. Cuando tenés el cántaro, llorás como la samaritana. Pero cuando estás en el río, te ríes. ¿Cuántos quieren estar dentro del río? Amén. Suelta el cántaro. Suelta el cántaro. Capítulo 8 de Juan. Capítulo 8 de Juan. Versículo 9. 8-9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en el medio. Las piedras quedaron ahí. Se fueron los hombres, se fueron los acusadores. ¿Qué quedó? Las piedras. Ellos soltaron las piedras. Y las piedras hicieron una congregación de piedras para darnos un mensaje. ¿Cuál es el mensaje, señoras piedras? Perdón. Él perdonó. A quien debería haber matado, la perdonó. A quien debería haber condenado, la perdonó. ¿Sabes? Hay un montón de piedras guardadas con tu nombre, ¿no? Porque vos también estabas candidata a morir. Porque la paga del pecado es muerte. Pero las piedras que tenía preparada el diablo para tirar contra tu vida, acusándote de alcohólico, golpeador, infiel, mentiroso, estafador, un día esas piedras tuvieron que ser soltadas porque vos tuviste un encuentro con Dios y Dios te perdonó. Tu corazón quedó limpio y las piedras quedaron como testigos. Ya nunca más esas piedras vendrán contra ti, porque ¿quién las recibió? Jesús las recibió, las piedras. Jesús recibió el castigo. Él se puso entre Dios, que te iba a castigar bien duro, y vos. Y Él recibió las piedras. Entonces las piedras de la mujer adúltera te hablan del perdón. Y muchas veces nosotros andamos buscándolas las piedras.
Ya no están los acusadores. Nos acusamos nosotros. Y andamos con la piedra en el bolsillo. No soy malo. Como decía María Magdalena, no clasifico para el equipo. Solo se decía, solo se hablaba. No, esto no es para mí. No, yo no puedo, con mi carácter no puedo. No, nunca voy a poder cambiar. Solo estás con la piedra y estás haciéndote así con la piedra. Cuando la piedra tendría que estar allá, dando testimonio, decir, ahí hay una persona que era muy pecadora, pero ha sido perdonada y ahora es blanca como la blanca lana. Y cuando vos sabés lo que Dios ha hecho en tu vida, todas las piedras que el enemigo, porque el acusador no duerme, te va a tirar piedras siempre. Y va a ver si vos le prestás atención o no a lo que él te dice. El tema es no prestarle atención a lo que él te habla, no charlar con el diablo. Charlar con el diablo perdiste, porque él de esto sabe mucho. Vos tenés 50, 60 años de vida, él tiene miles de años hablando y engañando, sabe más por viejo. Cuando vos sos perdonado y sabes quién te llamó, vos agarras esas piedras y vas construyendo altar para Dios. Hay otras personas que agarran la piedra y dicen, tenés razón, tírame más porque es verdad, soy un inútil, no sirvo para el evangelio, no sé hablar, tenés razón, seguí tirando. No, las piedras tienen que ser testimonio de tu cambio de vida. Por eso dice Pablo, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Ninguna piedra contra nosotros ya. Cuando el diablo te tira piedras y vos confías en el Señor, las piedras vienen en forma de piedra y luego se convierten en flores. ¿Cómo estamos con las piedras? ¿Te están llegando las piedras o te están cayendo flores? ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia dice en el libro de Nehemías, ellos nos maldijeron, pero tú convertiste las maldiciones en bendiciones. ¿Cómo vamos con las piedras? Las autopedradas que nos damos. Nos hablamos nosotros mismos y decimos, no sirvo, soy un inútil. O muchas veces nos pasa algo, tenemos un mareo, ay, me estoy enfermando, ay, el diablo me está atacando, ay, no puedo dormir, la bruja me debe estar haciendo algo, ay, siento mal olor, es el diablo que se metió en la pieza. Y solo nos empezamos a apedrear con las piedras que nos pegamos en la cabeza y el Espíritu Santo está diciendo, ¿cuándo vas a terminar de hablar sin sentido y vas a confiar en mí? Porque Dios nunca te prometió que no habría tormenta, te enseñará a cruzarlas, pero no la vas a evitar las tormentas, las tenés que enfrentar. Por eso dice una de las canciones justamente de Alex Campos, benditos sean los desiertos que me enseñaron a confiar en ti. Tienes que darle gracias. Como decía un predicador, besa la arena de tu desierto porque gracias a esa arena caliente te estás forjando como guerrero para Cristo. Besa esas arenas. Dale gracias a Dios por el desierto, porque es lo que te va a formar para después poder ayudar a otro y decir, yo pasé, tú pasas. Yo lo logré, tú lo logras. Dios es un Dios que derriba murallas. Dios es un Dios que quema, destruye, luego manda el agua y se lleva hasta las cenizas. Cuando nosotros le clamamos. Entonces, si el diablo te tira piedra, él las hace pedazos a las piedras. Dice que las piedras de Sodoma y Gomorra quedaron pulverizadas. No quedó nada. Y eran piedras llenas de pecado. Y Dios las destruyó. Los muros de Jericó los destruyó hasta el cimiento. Toda piedra que venga contra vos, Dios, si vos le das lugar, las destruye. Si no le das lugar, te destruye. ¿Cómo estamos con las piedras? Capítulo 11 de Juan. Voy terminando, queda uno nada más. Estas son los sonidos del silencio de los personajes de la Biblia. Pero tengo la segunda parte que se llama los sonidos del silencio de Jesús. Ahí prepárate y trae 2 pañuelos. Porque también Jesús dejó testigos mudos que hablan. Pero hoy estamos hablando de los personajes de la Biblia. Por eso te das cuenta que estoy hablando de Bartimeo, estoy hablando de Mateo, estoy hablando de la mujer santa, todos humanos.
Después vamos a hablar del divino, otro día. Capítulo 11, verso 44 del Evangelio de Juan, nos habla sobre venda, sudario y sepulcro. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Cayeron las vendas, cayó el sudario y el sepulcro quedó vacío. Mira lo que pasa cuando Jesús pasa por tu vida. ¿Qué mensaje te daría si vos le decís: doña Venda, don Sudario, don Sepulcro? ¿Cuál es el mensaje? Los tres se juntarían y dirían: resurrección y vida cuando pasa Jesús. Porque todos estábamos muertos. Estábamos vivos, pero no teníamos vida. Hasta que pasó Jesús. Escuchar testimonios como la pastora que estuvo tirada, que cuando era bebé la tiraron en una zanja. Y que justo pasó un tío y la levantó sin saber que era su sobrina y se la llevó a la casa. Y después de criarla un tiempo la termina corriendo, maltratando, y la corre a la calle. Y en la calle la encuentran otras personas y se la llevan a la casa y la convierten en prostituta. Y un día conoce al príncipe azul que le dijo: sal de esa vida horrible que llevas. Y ella, entregando su corazón y su cuerpo al príncipe azul, se casa, se va a vivir y termina golpeada, casi la mata el tipo, borracho y drogadicto. Y logra escapar por así un poquito. Y se mete en la casa de un pariente y ahí la tuvieron escondida porque el tipo la buscaba para masacrarla. Su madre la tiró en una zanja. Su tío la recoge, la cría, la corre, otro la toma, la usa de prostituta, otro la golpea. Y una tía la toma en su casa y la tiene de sirvienta, como la Cenicienta. Y ahí llega un hombre que conoce la palabra de Dios y le habla de Cristo. La lleva a la iglesia, conoce a Jesús. Se enamora del predicador, se casa. Hoy tienen una iglesia enorme los dos y tienen como 7 hijos. Y esa mujer terminó su vida diciendo: y fui feliz para siempre porque yo estaba muerta, pasó Jesús, dejé la venda, dejé el sepulcro, dejé el sudario y ahora tengo vida. Eso habla de cuando pasa Jesús. ¿Dónde dejaste tu sudario? El sudario es lo que envolvía la parte de arriba. No veíamos nada, no conocíamos a Dios. Te saca el sudario. Las vendas que envolvían el cuerpo, que no te dejaban mover, no podías alabar a Dios, no podías servir a Dios, estaba atado. Y encima metido en un sepulcro, sucio y maloliente. Y un día llegó Jesús. Hay gente que todavía, como el gadareno, desprecian a Jesús y quieren volver a vivir al sepulcro. Quieren estar escondidos, no quieren hablar con nadie, no le quieren contar sus problemas a nadie. No es que nadie me va a entender, yo me las arreglo solo y me quedo y el diablo te empieza a hacer correr la piedra y cuando te das cuenta ya no tenés luz ni oxígeno. Y te encerrás en tu sepulcro. Cuando afuera Jesús te está diciendo: ven fuera, te estoy llamando, ven fuera. ¿Dejaste tu sepulcro? El bar es el sepulcro, el cine, el sepulcro. Todos esos antros de perdición donde antes caíamos nosotros son los sepulcros, porque llegaba el viernes y vos decías: tengo que ir a. Yo tenía mi sepulcro, tenía varios sepulcros, era como José de Arimatea, teníamos un sepulcro. Tenía el Coliseo San José, era mi sepulcro. Baipá, Mundo Loco, Capitolio. Ahí cerca de la casa donde vive, ahí por la Marcos Paz. Había unos boliches por ahí, unos antros de perdición que ni nombre tenía. Tenías que entrar y decían: ¿tiene cuchillo? No, bueno, tome uno, pues, si no, no va a salir vivo de acá. Donde tomaban y dejaban las botellas en el piso y había uno tirado y tomando en el suelo, pero yo no podía estar parado. Y ahí caía yo a tomar lo que sea, ni sabía lo que tomaba. Mientras pase, y Dios me pasó así, dijo: ven fuera. Y salí. Y quedó el testimonio. La mayor parte de los lugares donde yo solía ir ya no existen. Dios los destruyó. Estilo,
Charleston, que después se llamó Exclusivo. Era mi segundo hogar. El Colegio San José, el Club Villa Carmela, donde entraban los muchachos, cómo tomaban, y yo los miraba y le digo, ni así me alcanza. Principiantes. Terrible. Pero un día Jesús pasó y me dijo, deja el sepulcro, quítate el sudario, quítate las vendas, eres libre por la sangre de Cristo Jesús. ¿Dejaste tus cosas ya? ¿O todavía seguís visitando y prendiéndole vela a tu sepulcro? Ay, me acuerdo cuando yo iba a bailar, era la reina de la fiesta, con mis minifaldas y mis tacos aguja. Y yo hacía el pasito del canguro y de la rata ondeada, el paso de la mona y el mono. Hay un tema que se llama el paso de la mona. Si ustedes no lo saben, lo siento, ya perdieron. Si hubieran venido hace 30 años, yo hubiera enseñado. Ricky Maravilla. Cuando íbamos allá a la Astenia, la carpa de la Astenia. ¿Cuántos fueron a la carpa de la Astenia acá, borrachones? Era de terror. Se armaban las peleas, se pegaban por mesas, se pegaban. Con la mesa de lata, las armaban y se metían por la cabeza. Y había que salir corriendo porque cobraban hasta lo que miraban. Y una vez que terminaba el lío, salíamos todos. Terminaba el lío y decían, sigan, pasen nuevo, no se termina el baile, ¿no? Sigan, ya vamos a llevar al hospital o al cementerio, a la víctima, pero ustedes sigan bailando, ¿no? Era de terror. Y ahí andaba yo, con el sudario y las vendas, como una momia atada por el pecado, payaseando, todo porque era el mejor bailarín. No de más, digan sí, por lo menos acá me sentí que alguna vez fui buen bailarín. No le creo. Sí, yo sí. Ajá. ¿Te conté la historia de Chayanne? No. Ay, cuenta. ¿No sabes la historia de Chayanne? Vino una vez Chayanne a Tucumán, estuvo ahí en el Central. No, ¿cuál es el que está cerca de Caja Popular? Central Córdoba. Central Córdoba. ¿Sí? Él iba a estar ahí. Y ese mismo día, viernes, yo daba clase de baile acá. Así que ese día digo, uy, se van a ir todas las chicas a verlo a Chayanne. Y de las 30 que tenía yo de alumna, creo que 1 o 2 fueron. Y el sábado tenían clase de nuevo conmigo. Yo daba clase de lunes a sábado, todos los días daba clase. Y uno de los mejores temas míos eran los temas de Chayanne. Porque en otro tiempo, haciendo otra profesión, usaba esos temas para recaudar dinero para los pobres. Mis hijos, ¿viste? No tenía bolsillo, pero me lo ponían por acá, en la plata. Entonces, le dicen a una de las chicas, ¿por qué no fuiste? ¿No sabes lo lindo que estuvo Chayanne? Que esto, que el otro. Y la chica le contestó, bien seria, ¿no? Pero bien seria, le dijo, ¿a dónde? ¿Quién vino? Chayanne. ¿Dónde estuvo? Ahí está. ¿Para qué voy a gastar plata si lo tengo acá? Al tengo el Chayanne Tucumán, dice, ¿qué tengo que gastar para ir a verlo bailar? Si este baila mejor. Dije, tenés 50 centavos de descuento en tu cuota. Gloria a Dios. Pero de ahí, de ese sepulcro, el Señor me sacó las ventas, el sudario, me sacó del sepulcro y el sepulcro de Lázaro quedó vacío. Era Giancarlo. Y Giancarlo también. No sé si tú no conoces a Giancarlo, sí, son todos niños. Levante la mano que conozcan al hermano Giancarlo, porque ya es hermano en la fe. Ya es hermano en la fe, hermano de Norberto Alcalá. Claro, no, pero sé. Muy bien. Vamos al último. Marcos 14. Volvemos a Marcos y vamos a orar. Tengo un tema para que adoremos. Total, ya tienen auto. Jesucristo de Nazaret. 14, verso 3 de Marcos. Pero estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. ¿Qué hizo la mujer? Lo quebró al vaso de alabastro y se lo derramó sobre su cabeza.
El último testigo, el vaso de alabastro, que la traducción no es vaso, es botella. Y la botella era gruesa abajo y tenía un pico delgadito para que no derramen, porque era de mucho precio. Había que trabajar casi un año para pagarlo. Sumá todos los sueldos del año, eso valía el perfume. Entonces tenía un pico finito para que al inclinar la botella no salga todo de golpe. ¿Qué hizo la mujer? No voy a darle por goteras mi adoración a Jesús. Lo voy a romper y le voy a derramar toda mi adoración, mi amor, mi devoción. Entonces, esa botellita de alabastro es el testigo final que dice, yo fui testigo. La persona que me compró puso todo, gastó todo para adquirirme. Y lo que yo tenía adentro lo derramó sobre una persona, preparando su cuerpo para el sacrificio supremo. La cruz. Y esos trocitos ahí rotos del vaso de alabastro dicen, yo tengo este mensaje, soy el perfume de la adoración. Por eso el Señor le dijo, déjenla en paz a esta mujer, una buena obra hizo, porque ha preparado mi cuerpo para la sepultura. Muchos queremos la unción te prepara para el sacrificio. Cuando Dios te unge, la cruz aparece ahí. Por eso te dije, la unción trae persecución y a veces esa persecución es a muerte. Hay que estar preparado para encarar la muerte. Jesús dijo, me está preparando, me unge para morir. Muchos creen que Dios te unge para que te use el milagro. No, te unge para morir y me seréis testigos. Testigo significa mártir. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu sobre vosotros y me seréis mártires. ¿No murieron 11 de los 12 mártires? ¿Se cumplió o no se cumplió? Que la unción es para muerte. ¿Cuántos quieren la unción ahora? Y le dijo, buena obra hizo. Y donde quiera que se predique este evangelio, se hablará de ella para memoria. ¡Qué honra! ¡Qué honra de esta mujer! María, de Betania, la hermana de Lázaro, que lo resucitó de la vida anterior. Mujer que derrama perfume. Y ahí está el sonido del silencio. Los pedacitos que estaban hechos con mármol. Te dice que eso conservaba el perfume. Rompió eso, mucho precio. Si la botella nomás podía haberse comprado una casa vendiendo la botella sola. Rompió. Dijo, voy a romper todo. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que rompamos esto. A veces nosotros nos rompemos la cabeza y no el corazón. Hay que romper el corazón delante de Dios y derramar su perfume. Ana hizo eso. Estoy derramando mi alma delante de Dios pidiéndole un hijo. Derramó. Jesús en Getsemaní derramó también su perfume delante de Dios. Le salía sudor y sangre. Se le reventaron los vasos de la cara, de la fuerza que hacía, quebrantado. Eso es lo que nos falta a nosotros, porque eso es el perfume agradable. ¿Hay testigos tuyos de la última vez que derramaste tu perfume en la presencia de Dios, llorando a sus pies, diciéndole, solo te quiero decir que te amo? Como dice la canción de Stevie Wonder, solo llamé para decirte que te amo, Señor. ¿Cuándo fue la última vez que...? Porque María no le fue a pedir nada, ¿no? Señor, hago esto para que tú me concedas poder, unción, ministerio, influencia. Mira, María no dijo nada. Hay alguien que enseñó una cosa muy linda que dice, cuando no sepas qué decirle a Dios, solo guarda silencio. Él oye el lenguaje del corazón. El lenguaje de tu corazón habla mejor que tus palabras. Cuando no te salgan palabras, deja que el corazón mande el código Morse. Y Él lo va descifrando. Porque Él conoce el código del corazón. ¿Cuándo fue la última vez que derramaste tu perfume? Vamos a derramarlo hoy. ¿Te animás? Saludamos a la gente de Facebook y vamos poniendo